Consejo Fiscal Autónomo es un organismo técnico y consultivo del Estado de Chile que se encarga de asesorar al gobierno central en materia fiscal. Este organismo realizó un análisis de las indicaciones presentadas por el gobierno de Gabriel Boric al nuevo proyecto de reforma del sistema de pensiones, desde el punto de vista del impacto fiscal que tendría la implementación de estas medidas para las arcas nacionales. El pasado miércoles 22 de enero de 2025, el presidente de dicho organismo presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado un informe en que se advierten 11 riesgos fiscales en el marco del nuevo sistema. Algunos de los riesgos más relevantes son los siguientes. Número 1. Sostenibilidad de los compromisos de gasto fiscal. Donde la preocupación es que la fuente de ingresos permanentes adicional que contribuye a financiar los gastos permanentes de la reforma es la Ley de Cumplimiento Tributario, que en régimen se espera que recaude el equivalente a 1,5% del Producto Interno Bruto por año. Esta proyección es muy arriesgada ya que la última reforma tributaria promulgada en el gobierno de Michelle Bachelet no cumplió con las expectativas de recaudación, por el contrario, condenó a la economía chilena a 11 años de estancamiento económico, con niveles muy bajos de crecimiento y un profundo daño al mercado del trabajo. Por otro lado, estos fondos no estarán destinados exclusivamente para el pago del aumento de las pensiones, sino como fondo general de los impuestos totales a recaudar por el fisco. Otro de los riesgos se relaciona con el monitoreo integral de los riesgos fiscales del gobierno central y el Fondo Autónomo de Protección Previsional. De acuerdo al Consejo, el proyecto de ley define al Fondo Autónomo de Protección Previsional como una entidad separada del gobierno central, mientras que la regla fiscal dual vigente en Chile se aplica solo al gobierno central. En ese sentido, los riesgos fiscales del Fondo Autónomo de Protección Previsional, que incluye un componente importante de deuda a través de los préstamos de los cotizantes en su primera etapa, pudieran quedar fuera de las reglas y de la institucionalidad fiscal del país. Esto significa que los controles y fiscalizaciones al manejo de los recursos, así como la intervención de los organismos institucionales que auditan a estas entidades, no tengan potestad para realizar esta función. Lo que implica un alto riesgo de mal uso y malversación de los fondos de los cotizantes. Otro de los riesgos identificados por el Consejo se relaciona con las metas de balance estructural en el largo plazo. Específicamente, se refiere a la necesidad de converger a un equilibrio fiscal para estabilizar la deuda, es decir, reducir la deuda del Estado al 0% del Producto Interno Bruto. Con los nuevos compromisos fiscales derivados de la reforma previsional y la necesidad de actualizar los requerimientos para el Fondo de Reserva de Pensiones, esta recalibración se vuelve aún más urgente. Ante esta situación, la Dirección de Presupuesto debería avanzar en establecer metas de superávit fiscal en los próximos años para asegurar la disponibilidad de los recursos. El problema es que con una economía estancada, con bajo crecimiento económico y niveles de deuda fiscal que superan el 40%, se hace muy difícil cumplir con las metas de superávit, si no se pone en marcha un fuerte programa de ajuste del gasto público, así como hacer más eficiente la asignación de los recursos del Estado, y principalmente, reducir y terminar con la deuda de las empresas públicas, que a junio del año 2024, alcanzó un récord de $34.859 mil millones de dólares, equivalentes al 11% del Producto Interno Bruto, la más alta de los últimos 20 años. Los cambios en los últimos años en la esperanza de vida de la población y el consecuente ajuste que se puede derivar en la edad de jubilación es otro de los riesgos advertidos por el Consejo.
Al aumentar la esperanza de vida y disminuir la tasa de natalidad, la cantidad de recursos que deberán estar disponibles para cuando una persona se jubile será mucho mayor en los próximos 20 años. Sin embargo, el número de aportantes al sistema sería mucho menor, disminuyendo ostensiblemente, en particular, el fondo que depende del préstamo del 1,5% que aportan forzosamente los trabajadores activos. Teniendo esto en consideración, el riesgo de no contar con los fondos suficientes para alcanzar tasas de retorno que permitan sobrellevar el costo de la vida al momento de jubilarse, crece peligrosa y significativamente. Como podemos analizar, este proyecto de reforma de pensiones no entrega las mínimas garantías de transparencia, capacidad de financiamiento a largo plazo, control y auditoría de los recursos aportados, así como ninguna seguridad de que se podrá cumplir con los compromisos asumidos con los ciudadanos en lo que concierne a la tasa de retorno. La casi nula posibilidad de devolver el préstamo del 1,5% al momento de jubilarse, que finalmente se deberá pagar con los recursos de otros cotizantes, que correspondería a una estafa piramidal. Alza de impuestos o préstamos adquiridos en los mercados financieros internacionales, hipotecando el futuro de las próximas generaciones. Y finalmente, abrir el camino para implementar un sistema de reparto de los dineros de los trabajadores y terminar con la propiedad de los fondos de pensiones para ser administrados, despilfarrados y en el mayor de los casos robados por la casta política corrupta.